Bienvenidos a Alienware. En el capítulo de hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Si Kubernetes es o no realmente seguro. Vamos al lío. Bueno, pues como he dicho, y bueno, antes de empezar, como siempre, el puntito de color antes del título del episodio. Azul para todos los públicos, o sea, no hace falta saber nada de antemano. Verde, hay un poquito de componente técnica. Y rojo como este, hay una fuerte componente técnica y hay que saber un poco de antemano para entenderlo. Concretamente, si quieres entender el de hoy, tienes que conocer un poquito de Kubernetes. Hay un capítulo de los primeros del podcast que habla de Kubernetes en 10 minutos. Si no sabes, no tienes ni idea de lo que es, empieza por ahí que a lo mejor te vale para algo, ¿no? Y puedes entender un poquito más de este. Pues una vez que sabes algo ya de Kubernetes o sabes mucho, vamos a entrar en materia en el tema que nos ocupa hoy. Si miro un poco más abajo es porque tengo muchas notas porque hay muchos números en el capítulo de hoy y no quiero que se me olviden. Bueno, como todos sabéis, y antes de empezar, por si alguien no lo sabe, bueno, Kubernetes es un entorno para manejar contenedores, ¿vale? Contenedores de Docker o de cualquier tecnología de ejecución de contenedores que quieras elegir. Hay mucha discusión o suele haber discusión sobre si Kubernetes es seguro, si un Kubernetes en producción es un riesgo o está bien, si no pasa nada. Y bueno, quiero aportar hoy un poquito de luz sobre este tema, ¿no? En vez de contarte una cosa muy concreta, vamos a cubrir un poquito de terreno, abrir un poquito de debate también y ofrecer algunos datos. Lo primero es que en el capítulo de hoy me voy a basar en una encuesta que ha hecho Red Hat hace no mucho, no sé si a lo mejor hace un año o un par de años, sobre este tema exactamente, ¿no? Sobre la seguridad en Kubernetes. Quiero empezar diciendo que, según la encuesta, el 93% de las personas que contestaron dijeron que habían sufrido algún tipo de incidente de seguridad en su clúster de Kubernetes en los últimos 12 meses. ¿Vale? Eso ya siento un poquito de precedente de qué va la historia y bueno, y qué pasa. A ver, Kubernetes está diseñado para aumentar la productividad del desarrollador, ¿vale? No está necesariamente pensado para la seguridad. ¿Ok? Entonces, esto es importante saberlo porque bueno, básicamente sienta una base muy importante en este tema. ¿Vale? Entonces, cuando tú usas Kubernetes o cuando Kubernetes se pensó, pues se pensó eso para que los desarrolladores en su entorno local o en un entorno de desarrollo fueran mucho más productivos. ¿Por qué? Bueno, por las características en general de este sistema. Mucho más rápido el despliegue, más sencillo, cada parte se controla por separado, etc. Entonces, no por nada, la preocupación en la seguridad en entornos de contenedores es una de las más grandes en las empresas y en muchas personas, ¿no? O sea, se dedica normalmente se dedica mucho tiempo y mucha cabeza en pensar en la seguridad de un entorno de contenedores. Digo entornos de contenedores porque en este punto en concreto no es únicamente Kubernetes, también se le dedica tiempo si por ejemplo tienes un Docker Swarm o tienes con Docker Compose o como quieras, pero bueno, que tú tienes un entorno de contenedores, gestionado como tú quieras, pero es un entorno de contenedores. Hay una cosa curiosa en la encuesta y es que el 43% de los encuestados descarga la responsabilidad de segurizar el clúster en el rol de DevOps. No es no se ve como una tarea conjunta, como una tarea transversal a todo el equipo de desarrollo. No. Muchísima gente, casi la mitad, descarga esa responsabilidad en el rol de DevOps. Y aquí a mí ya me empezó a chirriar un poco la cosa. Pero lo más interesante viene después. Y es que prácticamente el 50% de las personas encuestadas dijeron que los problemas que tuvieron de seguridad en el clúster de Kubernetes estuvieron debidos a una mala configuración. Aquí ya sí que se pone interesante la cosa. Porque además dice que, según también la encuesta, el segundo punto más importante que se debe cubrir, según los encuestados, es la gestión de la configuración. Un 68% opinaba esto. Tenemos datos, ¿ok? Si ya tenemos datos de un poco de por dónde se mueve la historia, de qué pasa con la seguridad, de qué opina
las personas que se dedican a esto de la seguridad del clúster y tal, y en quién se debe poner responsabilidad y demás. Pero vamos a ver ahora los problemas de seguridad más comunes en un clúster de Kubernetes. El primero, el escalado de privilegios. Si no sabes lo que es básicamente que tú entras en una máquina en la que en principio no deberías tener privilegios y consigues ganar privilegios de administrador o incluso salir del contenedor en el que estás y salir ya sea a la máquina anfitriona, o sea, a la máquina que está ejecutando el clúster, o salir a otros contenedores. Evidentemente, o sea, ni que decir tiene que es un problema bastante grave, un escalado de privilegios. ¿Vale? Pues este es uno de los principales problemas de seguridad de los clústeres de Kubernetes. ¿Cómo se puede evitar? Pues mira, si mantienes el clúster actualizado se minimiza el riesgo porque evidentemente siempre hay vulnerabilidades. Y siempre puede haber vulnerabilidades que se puedan explotar para llegar a un escalado de privilegios. ¿Vale? Pero es Kubernetes, la empresa, en este caso Google, la que se encarga de parchear y de solucionar esos problemas de seguridad. Por eso, un primer punto muy importante para mitigar esto, mantener el clúster actualizado. Otro punto, mantener los roles para el control de acceso revisados, actualizados y bien configurados. Esto es un elemento de configuración. Si este elemento de configuración no está bien, que es lo que dijimos antes, que era más del 50% de problemas eran por problemas de configuración, si esto se mantiene bien, mitigas muchísimo también el escalado de privilegios. Y por último, si usas o si estás desplegado tu clúster de Kubernetes en un proveedor cloud, Amazon Web Services, Google Cloud, alguno de estos, usa las herramientas de control de acceso que te da la propia plataforma. Es decir, si por ejemplo en Amazon Web Services tienes tu clúster desplegado con EKS, que es la herramienta que usa para esto de Amazon, usa IAM, que es el servicio de control y políticas de acceso de AWS, que se puede sincronizar con el clúster para definir roles y permisos. ¿Vale? De nuevo, configuración. Siguiente problema de seguridad en los clústeres, la falta de monitorización. Leía y me parece súper acertado que cuando alguien ataca un clúster o cuando alguien consigue entrar en un clúster, no es hoy se me ocurre que quiero entrar en este clúster y mañana estoy dentro. No. Suele haber un trabajo de investigación sobre el clúster, de tanteo, de pruebas, de a ver qué está abierto, de a ver qué no está abierto, a ver si por aquí hay un indicio de algo, si por allí hay un indicio de otro algo. Si tienes una buena monitorización del clúster, puedes ver de antemano todos estos accesos raros que se están intentando hacer al clúster y poner medidas, revisar otra vez la configuración, bloquear rangos de IP, aunque bueno, ya esto cada uno tendrá su opinión de si es más o menos útil. Pero a lo que me interesa es que si sabes lo que pasa en el clúster, es más probable que te des cuenta cuando algo vaya mal. Si por otro lado no tienes ni idea de lo que está pasando en tu clúster, cuando alguien vaya a entrar o cuando alguien entre, te vas a dar cuenta de lo que ha pasado cuando ya sea tremendamente tarde. Más cositas. Configuraciones por defecto o configuraciones mal hechas. Otro de los grandes problemas de Kubernetes. Vamos a ver, hay que entender que Kubernetes es un Lego. Kubernetes te da 120 millones de trillones de bloques. ¿Vale? Y con esos bloques tú te construyes lo que te da la gana. Tienes los ingres por un lado, los pods por otro, los permisos por otro, los seekers por otro, los deployments, los HPA. Tienes un montón de cosas. O sea, muchísimos bloques. Pero son eso, son bloques. Para que cada uno se construya una solución a medida para lo que esa persona necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que para que esto funcione, sea usable y sea efectivo, las configuraciones son muy abiertas y muy generales. Y las por defecto son extremadamente abiertas. Si tú decides que vas a montar un clúster de Kubernetes en producción y lo levantas con todas las configuraciones por defecto, probablemente estés jodido. Antes o después vas a tener un problema gordo de seguridad, porque las configuraciones por defecto no están pensadas para la producción. ¿Vale? Entonces, de nuevo, otro de los grandes problemas es, a la raíz del problema viene de una mala gestión de la configuración.
Otro de los grandes problemas, la mala gestión de datos sensibles. En Kubernetes hay uno de esos bloques que son los secrets y que están pensados para almacenar datos sensibles y no tener que ponerlos en tu aplicación en el código. Ok, de nuevo, estos secrets por defecto están configurados de una manera que cuando se le almacena información ahí, el almacenamiento no es nada seguro. Porque por defecto se almacenan cifrados en base 64. Por si alguien no lo sabe, base 64 sería el equivalente a decir, bueno, pues para almacenar estos cifrados voy a cambiar cada letra por la siguiente letra del alfabeto. ¿Vale? El nivel de seguridad es el mismo, ninguno. ¿Vale? Porque cualquiera puede llegar, coger ese secret y descifrarlo sin nada. O sea, sin ningún tipo de clave, ni contraseña, ni nada. No le hace falta. ¿Vale? Y además, por defecto, todos los pods o sea, cualquiera con acceso a la API de Kubernetes tiene acceso a los secrets. Y como no están cifrados de ninguna manera fiable, cualquiera con acceso a la API puede obtener el valor de esos secrets. Entonces, si tú no configuras nada y dejas los secrets por defecto, eso no es seguro. Se puede configurar para que estén cifrados en el almacenamiento, con distintos tipos de algoritmos, con clave. O sea, pueden ser seguros, pero por defecto no lo son. Y por último, otro de los grandes problemas son las imágenes de contenedores comprometidas. Si tú de base partes de una imagen para hacer la imagen de tu aplicación, partes de base de una que tiene un problema de seguridad, tú ya tienes ese problema de seguridad y lo vas a arrastrar hasta que no actualices esa imagen. Entonces, ¿cómo se mitiga esto? Usando imágenes verificadas, manteniendo las imágenes actualizadas, ejecutando análisis de seguridad sobre las imágenes que vas a usar. Bueno, hay una serie de cosas que puedes hacer para asegurarte en la medida de lo posible de que la imagen es segura y no tiene vulnerabilidades al menos conocidas. Porque como siempre pueden pasar cosas. Siempre se pueden salir a la luz vulnerabilidades nuevas y siempre se te puede liar algo. Pero el objetivo de todo esto es mitigarlo. ¿Qué es lo que quiero ilustrar con todo esto? Pues que al final el punto crítico de la seguridad en un clúster de Kubernetes está más centrado en las personas que lo manejan, que lo montan y que lo gestionan, que en la herramienta en sí. Que por supuesto tendrá fallos de seguridad y por supuesto se irán descubriendo más, pero son los menos. Y además eso se suelen ir parcheando continuamente. Conforme salen, se suele sacar una actualización de seguridad para corregirlo. Pero los problemas de seguridad que vienen de los errores humanos, esos no se parchean con una actualización. ¿Quiero decir que Kubernetes no está listo para la producción? Pues en absoluto. O sea, si alguien ha sacado esta idea del podcast, de este capítulo, por favor que me deje un comentario, que me escriba, porque es totalmente lo contrario a lo que quería transmitir y algo he hecho mal entonces. Lo que quiero decir es que como cualquier otra herramienta que está preparada para producción, hay que echarle tiempo, y hay que echarle cabeza, y hay que pensarlo, y hay que revisar que todo está bien. Porque el hecho de que la herramienta sea fiable no significa que sea plug and play, ¿no? Como se dice, enchufar y a funcionar. No. Hay que configurar, hay que gestionar cosas, hay que revisar. Y para ya ir cerrando un poquito el programa, que se nos va de tiempo, quiero añadir que según he estado mirando y leyendo y buscando información, las opiniones acerca de si es más seguro en entornos de contenedores o un hipervisor, para el que no lo sepa, un hipervisor son las máquinas virtuales de toda la vida, ¿no? Un VMware, un VirtualBox, eso te levantan máquinas virtuales con hipervisor. Pues las opiniones sobre si el hipervisor es más o menos seguro que un entorno de contenedores, según he estado viendo, no son más que eso. En su mayoría, opiniones. Porque hay muy poco detalle y muy poco estudio tangible y objetivo en este tema. Y lo que sí he encontrado es un estudio detallado de un de un investigador de IBM que se llama James Bottomley, que hizo de verdad como una medida objetiva para saber cómo de seguro es una cosa. Él dice, claro, que la medida no tiene por qué ser definitiva, sino que es una que a él se le ha ocurrido y que espera que sirva de base para que otra gente haga otras métricas para saber cómo de seguro es algo. Pero con la que él hizo, mostró que un contenedor bien configurado, porque es la clave de todo, bien configurado, puede ser tanto o más seguro que una máquina virtual.
y vídeos de gente explotando una vulnerabilidad para salir de una máquina virtual con hipervisor, los hay. Y los hay bastantes. O sea, que una máquina virtual con hipervisor no es para nada infalible, como algunas veces puede parecer. Porque además, evidentemente, parece que una máquina virtual, de manera conceptual, es mucho más segura que un entorno de contenedores. Pero es eso. Puede parecer. ¿Vale? Ya os digo que según este estudio, si queréis buscarlo, buscáis IBM Research, James Bottomley, Container Security, y os va a salir seguro. ¿Cuáles son las conclusiones que quiero que os llevéis de este programa? Pues bueno, que nos quitemos un poquito los prejuicios con el tema de contenedores y seguridad, porque acabáis de escuchar y ver que la mayoría de esos fallos se centran en fallos humanos y no tanto en fallos de las herramientas. Y que un contenedor, repito, bien configurado, puede ser tanto o más seguro que una máquina virtual. Espero que te haya gustado como siempre, que lo hayas disfrutado, que te haya entretenido, que te haya hecho pensar un poquito. Y si tienes cualquier aportación o cualquier duda o cualquier sugerencia, no estás de acuerdo con algo o quieres aportar más datos, como siempre, en los comentarios de iVoox me puedes dejar un comentario, en Twitter @lewerpodcast, en el vídeo de YouTube o donde tú quieras. Con paloma mensajera no, pero con, yo qué sé, con un avión de papel. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!